¿Cómo están, queridos alumnos? Bienvenidos a la clase virtual del curso de Ciencia y Ambiente. ¿Sí? Este mes de octubre vamos a trabajar los reinos de los seres vivos. ¿Sí? Si bien es cierto, son 5 reinos, pero nosotros vamos a trabajar solamente 4, ¿de acuerdo? Ya que tenemos 4 semanas. Ahora, el día de hoy vamos a empezar con el reino Plantae. Recuerdo que viene a ser el reino de las plantas, pero ustedes en su temario tienen los 4 reinos que vamos a trabajar este mes de octubre, que es el reino Plantae, el reino Protista, el reino Monera y el reino Fungi. ¿De acuerdo? Ya pueden ustedes de repente ir averiguando alguna información acerca de este tema. Bien. Vamos a empezar con el reino Plantae, que se refiere al reino de las plantas. Si bien es cierto, ya tenemos una noción del reino de las plantas, ¿no? Acerca de la fotosíntesis, las plantas de repente, si son de qué zona son las plantas, ¿verdad? Porque hemos trabajado ya las plantas, pero vamos a trabajar ahora dentro de los reinos de los seres vivos. Empezamos. ¿Sabías que existe una planta carnívora que come excremento de las musarañas? ¿Sabían, chicos? Sí, entonces vamos a empezar. Características. ¿Cuáles son las características de este reino de las plantas? Son seres eucariotas y pluricelulares, chicos. Su nutrición es autótrofa, es decir, realizan su propia fotosíntesis, ¿sí? Tienen un pigmento de color verde llamado clorofila, ¿no? Que lo hemos visto también en el tema de la fotosíntesis. Clorofila. Acá está. Presentan un movimiento llamado tropismo, ¿sí? A ver, quiero que me investiguen qué es tropismo, y los que han visto este video voy a saber quiénes me van a mandar por el mensaje en la plataforma qué es tropismo, ¿de acuerdo? Lo voy a subrayar acá con color amarillito. Listo. Muy bien. Rol en el ecosistema. Dice, en el rol del ecosistema vamos a ver un pequeño cuadrito, ¿sí? Dice, son productores. ¿Por qué? Porque las plantas producen su propio alimento, chicos. Ellos, recuerden que ellos necesitan de los rayos del sol, los rayos de la luz, el ambiente, ¿sí? Para producir su propio alimento, ¿de acuerdo? Aparte que también producen su propia fotosíntesis. Ahora, importancia. Recuerden que la alimentación es muy importante porque cumple con estos 4 roles. El rol de alimentación, que vemos acá, que es la coliflor, por ejemplo, tenemos la lechuga, tenemos la zanahoria, tenemos diferentes verduras, ¿sí? Que sirven como rol de alimentación, ¿verdad? Para la comida diaria, el almuerzo diario. Rol medicinal también, importante porque cumple en este aspecto de las medicinas. Es decir, tenemos la hierbabuena, la manzanilla, el anís, que es muy importante de repente para cólicos, lo conocemos, ¿verdad? Y muchas más hierbas medicinales que están dentro de este reino, ¿sí? Que nos permiten también ayudar a las enfermedades, a curar y a buscar de repente diversos tipos de enfermedades para poder prevenir, más que nada, prevenir. Dice, ornamentales. ¿Por qué ornamentales? ¿Cuáles son las ornamentales? Helecho, vamos a remarcarlo de amarillito. Helecho, claveles, geranio, ¿verdad? Son tan lindas estas plantas. Industriales, caña de azúcar, el algodón, el cedro. ¿Por qué industriales? Porque son plantas para poder favorecer el comercio. Chicos, recuerden que estos tipos de plantas producen cantidad, por ejemplo la caña de azúcar, producen cantidad alimentos también que sirven para el uso diario de manera comercial, ¿no? De manera ya empresarial. Bien, entonces ahora vamos a ver un cuadrito, ¿sí?
Bien, chicos, vamos a trabajar ahora la clasificación de las plantas. Normalmente acá debería ir el proceso de la fotosíntesis de las plantas, pero sin embargo nosotros ya lo hemos trabajado, ¿verdad? En los tipos de plantas. Pues ahora vamos a trabajar solamente lo más sencillo, que es las plantas sin flor y las plantas con flor, que viene a ser dentro de la clasificación de las plantas. Recuerden de todas maneras que el proceso de la fotosíntesis también está incluido en el reino Plantae de los seres vivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la forma de poder, la forma de respiración de las plantas. Acá en este reino nosotros hablamos todo correspondiente a las plantas, ¿sí? Pero como ya hemos hablado, como les mencioné, la fotosíntesis, las plantas nativas, las plantas exóticas, pues ahora vamos a conocer simplemente la clasificación de estas plantas. Se clasifican por dos tipos, las plantas sin flor y las plantas con flor. Las plantas sin flor tenemos dos tipos también, los musgos y tenemos los helechos, ¿no? Los musgos son menos evolucionados, como vemos en esta fotito, lo que está pegado a las piedras, a las rocas, se aparecen mayormente en la humedad, son las plantas que no tienen flor, no tienen frutos, son los musgos, ¿de acuerdo? Y los helechos. En la otra clasificación, el otro tipo son plantas con flor, pero tenemos acá plantas con flor sin fruto y tenemos con fruto, ¿sí? Ahora, las plantas sin fruto, pero con flor, también tienen el nombre de gimnospermas. ¿De acuerdo? Si yo digo, ¿qué tipo de plantas son las gimnospermas? Son plantas sin fruto, pero sí tienen flor. Por ejemplo, tenemos los pinos, abetos y cedros. ¿De acuerdo? Como vemos acá en este momento, el pino. Las plantas con flores, con frutos, se llaman angiosperma. Son las más abundantes y las que conocemos, ¿verdad? Las que más hemos visto. Por ejemplo, el rosal, el geranio, puya, raimondi, ¿no? Y más tipos de planta que nosotros vemos como en esta imagen acá. Tiene flor y también tiene fruto, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, si yo les pregunto en el examen, ¿cuáles son las plantas gimnospermas? Son las plantas sin fruto, pero sí tienen flor. Y las angiospermas son con fruto y con flor, ¿de acuerdo? Ahora vamos a trabajar este pequeño biograma, ¿sí? Donde vamos a investigar y averiguar cada uno de estos 10 puntos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es un ejemplo de planta medicinal cuyas flores son blancas y amarillas. Vamos a averiguar cuál es la respuesta y colocarlos aquí, ¿de acuerdo? Es un órgano de las plantas cuya función es fijar las plantas. Vamos a colocarlo en el número 2, que sería aquí, ¿de acuerdo? Ahora, y así cada uno de estos vamos a desarrollar en nuestro cuaderno, que lo tenemos en nuestra ficha de aplicación, ¿sí? Y luego tenemos esta actividad de acá, las plantas carnívoras más grandes del mundo, dice. Las plantas carnívoras, también llamadas insectívoras, son muy variadas y cuentan con distintos mecanismos para atrapar a sus presas. Algunas tienen superficies pegajosas donde el insecto puede quedar atrapado, y otras con la Venus atrapamoscas, las más conocidas de todas, cuentan con pinzas que se cierran automáticamente cuando la presa se posa en ellas. En el caso de las plantas de Bernoe, atraen a hormigas y arañas. Estas caen en una trampa llena de fluidos y son ingeridas. Se cree que estos artrópodos les proveen de nitrógeno y fósforo, que no pueden obtener de otra manera. Este tipo de plantas son las carnívoras más grandes del mundo y las mayorías crecen en Borneo. Una de ellas, conocida como Nepenthes rajak, se cree que es la mayor planta carnívora del mundo, chicos, con una estructura con capacidad para 2 litros de agua. Es tan grande que tiene la reputación de cazar vertebrados. Sin embargo, el doctor Charles Clarker, un experto en las plantas carnívoras de la Universidad Monash de Malasia, las ha estudiado desde 1987 y nunca vio, por ejemplo,
una rata atrapada. ¿Se dan cuenta? Pero junto a otras colegas, centraron su atención en las musarañas. También es una planta carnívora que habitan en los mismos lugares que las nepéptenes. Rajaf. Y el hallazgo los sorprendió mucho, chicos. Los investigadores encontraron que había una relación entre ambas. Las musarañas obtienen el néctar, en este caso, una fuente de alimentación muy valiosa, y las plantas obtienen excremento, que probablemente sea la fuente del nitrógeno que precisa. Este tipo de plantas se ubican en las zonas altas, donde los insectos y otros artrópodos escasean, por lo que las plantas se habrían visto forzadas a evolucionar e incrementar su tamaño, ¿no? Incrementan más cada vez su tamaño para atraer. ¿Qué cosa van a atraer? ¿Qué cosa quieren atraer? Las musarañas. Esta planta se descubrió hace 50 años y recién se tiene una explicación del por qué tiene un gran tamaño. Imagínense, chicos. ¿Sí? Entonces, nosotros, una vez terminada esta lectura, vamos a... Ahora respondemos las siguientes preguntas. Según la lectura, dice: ¿qué elementos químicos les provee los insectos a las plantas carnívoras? ¿Qué elementos químicos? El nitrógeno, dice, ¿verdad? El nitrógeno. Bien, y dice: ¿cuántos litros de agua puede almacenar esta planta? Según la lectura, ¿cuántos litros? ¿Se acuerdan? 2 litros de agua, ¿correcto? Explica cuál es la relación entre las musarañas, estos insectos, y la planta. ¿Cuál es la relación? Las musarañas obtienen el néctar, dice, ¿verdad? Y las plantas el excremento. Recuerden que el néctar es la fuente de alimentación, ¿sí? Entonces, probablemente eso sería lo que nos estaría relacionando, ¿sí? Bien, eso sería todo, chicos.